Vamos a revisar ahora ecuaciones de Cauchy-Euler, pero no homogéneas. Entonces ya teníamos el formato general y ahora la función g de x va a ser una función diferente de 0. Para una de segundo orden tenemos este formato: ax cuadrada por la segunda derivada de y más bx por la primera de y más c por y igual a una g de x, que es una función de x diferente de 0. Primero, de todas formas, hay que resolver la homogénea asociada, como en las de coeficientes constantes. Recuerden que se cambia la función auxiliar o característica. Ahora, a no solo se multiplica por m cuadrada, sino también por menos m, la b por m y la c va solita. Y de acuerdo al formato de las raíces, se propone la solución de la homogénea. S1 por Y1 más C2 por Y2, donde Y1 y Y2 tienen que ser linealmente independientes y es de acuerdo al formato que tengamos en la ecuación auxiliar. Después, habría que encontrar una solución particular para la parte no homogénea y se sugiere principalmente variación de parámetros, porque es el método general y que en realidad se utiliza para las que son de coeficientes variables. En pocos casos funciona el de coeficientes indeterminados. Pues esencialmente vamos a usar variación de parámetros. Recuerden que el de variación de parámetros es fundamental que la ecuación diferencial esté en formato estándar, es decir, hay que multiplicar por 1 sobre a por x al cuadrado para tomar correctamente a la f de x. Y1 y Y2 son las funciones que están en la complementaria y la f de x es la que hace que la ecuación sea no homogénea, pero usando el formato estándar. Si no se toma correctamente la f, no va a salir correcta la solución particular. Después sacamos el w, que es el wronskiano entre y1 y y2. Después obtenemos w1 y w2, que son los otros dos determinantes, donde se utiliza la f de x, que se debe tomar correctamente usando el formato estándar. Después se forman las derivadas de u1 y u2 con cocientes, w1 entre w, w2 entre w, para después integrar y formar la solución particular, que sería u1 y1 más u2 por y2. Y la solución general que ya habíamos comentado es la suma de la función complementaria, que es la solución de la homogénea, más la solución particular, que en este caso estamos recordando el procedimiento por variación de parámetros. En caso de usar coeficientes indeterminados, recuerden que la solución particular inicialmente se propone con el formato que tenga la g, la que está del lado derecho, y además revisando que sea independiente de las dos funciones que aparecen en la complementaria. Una vez tomado en cuenta estos dos, se deriva hasta la segunda derivada, se sustituye en la ecuación y se determinan los coeficientes. Este método es restrictivo, solamente sirve para determinado tipo de funciones: polinomios, exponenciales básicas y seno y coseno. Y además, en el caso de coeficientes variables, hay que tener más cuidado a la hora de usar este método. En el primer ejemplo tenemos 2x cuadrada por la segunda derivada de y más 5x por la primera derivada de y más y igual a x cuadrada menos x. Ya es no homogénea nuestra ecuación. Primero resolvemos la homogénea asociada, que es la misma ecuación, pero igualada a 0. Su ecuación auxiliar: a 2 le toca por m al cuadrado, pero también por menos m, a 5 le toca por m y el 1 se baja. Siempre hay que reducir. 2m cuadrada más 3m más 1 igual a 0. Factorizamos. 2m más 1 por m más 1 igual a 0. Y nuestras raíces son menos 1 medio y menos 1. Son reales diferentes. Entonces la función complementaria sería C1 por x a la menos 1 medio más C2 por x a la menos 1. En este ejemplo vamos a usar coeficientes indeterminados. Aquí tenemos un polinomio de grado 2 y en la complementaria las potencias de x que aparecen son negativas. Entonces proponemos inicialmente nuestro polinomio de grado 2, ax cuadrada más bx más c. Como las potencias de la complementaria son negativas, son independientes de la propuesta hecha, porque esta tiene puras potencias positivas.
Entonces se va a quedar así y no necesita ningún factor que las haga independientes, ya lo son. Ahora, si necesitara un factor que las haga independientes, el factor esta vez no es x, es logaritmo de x. Por eso hay que tener cuidado con este método de coeficientes indeterminados. La primera derivada entonces es 2ax más b y la segunda es 2a. Sustituimos en nuestra ecuación diferencial original a la segunda derivada, a la primera derivada y a la función propuesta. Realizamos las operaciones de cada una e igualamos a x cuadrada menos x. Entonces, tenemos 15a igual a 1, 6b igual a menos 1 y c igual a 0. A debe valer un quinceavo, b debe valer menos un sexto y la c ya la teníamos, debe valer 0. La solución particular entonces es un quinceavo por x al cuadrada y menos un sexto por x. La solución general sería y igual a c1 por x a la menos un medio más c2 por x a la menos 1 más un quinceavo de x al cuadrado menos un sexto por x. Y usamos coeficientes indeterminados en este ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos x cuadrada por la segunda derivada de y más x por la primera de y menos y igual a 1 sobre x más 1. Hay que usar variación de parámetros. Pero primero resolvemos la ecuación homogénea asociada, que es la misma, pero igualada a 0. Su ecuación auxiliar, a 1 le toca por m al cuadrado, pero también por menos m. Este otro más 1 solo por m y este menos 1 se baja. Reducimos y tenemos m cuadrada menos 1 igual a 0. Las raíces se observan cuando factorizamos m más 1, m menos 1 igual a 0. Tenemos menos 1 y 1. Y la función complementaria entonces es c1 por x a la menos 1 más c2 por x. Vamos a usar variación de parámetros. Entonces el formato es u1 por y1 más u2 por y2. Y recordemos que y1 es x a la menos 1, está aquí en la complementaria. Y2 es x. Y la f se toma del lado derecho de la función siempre y cuando esté en formato estándar. Entonces la f tomada correctamente sería 1 sobre x cuadrada por x más 1, porque hay que multiplicar toda la ecuación por 1 sobre x al cuadrado para que quede en formato estándar y se tome correctamente la f. Con esta información entonces podemos ya empezar a sacar los determinantes, empezando por w, que es el wronskiano entre y1 y y2 usando esas funciones y sus derivadas. Nos va a quedar entonces 2x a la menos 1. Para W1 y W2, recuerden que se reemplazan la columna 1 primero por 0 y f de x, y luego la columna 2 por 0 y f de x. Entonces tenemos menos x sobre x cuadrada por x más 1, y x a la menos 1 entre x cuadrada por x más 1. Después sacamos la derivada de 1 y derivada de u2, dividiendo W1 entre W y W2 entre W. Y nos queda menos 1 sobre 2 por x más 1 y 1 sobre 2x cuadrada por x más 1. Aquí ya se hizo la agrupación de las x y aquí se pueden reducir también las x. Y aquí también ya estamos simplificando las dos operaciones, las dos cocientes. Se puede sacar 1 integrando esta función usando cambio de variable y nos queda menos un medio del logaritmo de x más 1. La segunda integral, como tiene 3 factores en el denominador, se pueden usar fracciones parciales proponiendo una a sobre x más una b sobre x al cuadrado más una c sobre x más 1. Encontramos los coeficientes y a la hora de integrar obtenemos menos un medio del logaritmo de x menos 1 sobre 2x y un medio del logaritmo de x más 1. Son 3 fracciones, por eso son 3 integrales y los coeficientes los 3 son diferentes de 0. Formamos la solución particular multiplicando 1 por y1, que es x a la menos 1, y los 3 términos de u2 por y2, que es x. Aquí solo estamos realizando los productos, nada más. La solución general se forma con y igual a c1 por x a la menos 1 más c2 por x
más 1/2 de x por logaritmo de x más 1 sobre x, menos 1/2 multiplicando a 1 y a x menos 1 por logaritmo de x más 1. Este término se obtuvo agrupando 1/2 de x logaritmo de x más 1 con menos 1/2 de x logaritmo de x. Y este lo obtuvimos factorizando en los dos que restan el menos 1/2. Y me queda así agrupada la solución. En el ejemplo 3 tenemos x cuadrada por la segunda derivada de y menos 5x por la primera de y más 8y igual a 8 por x a la sexta y tenemos dos condiciones iniciales. Para x igual a 1/2, ambas son 0, una es sobre y, otra es sobre la primera derivada. De todas formas empezamos resolviendo la ecuación homogénea asociada, que es la misma, pero igualada a 0. Su ecuación auxiliar 1 por m al cuadrado, 1 por menos m, menos 5 por m y el 8 se baja. Reducimos m cuadrada menos 6m más 8. Factorizamos y entonces se ven que las raíces son 4 y 2. La función complementaria sería c1 por x al cuadrado más c2 por x a la cuarta. Vamos a usar variación de parámetros. U1 por y1 más u2 por y2 es el formato de la solución particular. Y y1 y y2 están aquí en la función complementaria, son x cuadrada y x cuarta, y la f se toma, es la función del lado derecho, siempre y cuando la ecuación esté en formato estándar. Como no lo está, por eso 8x a la sexta se está dividiendo entre x al cuadrado. Y la f es 8x a la cuarta. Con esta información entonces sacamos W, que es el wronskiano entre y1 y y2. Entonces ponemos y1 y y2 y sus derivadas. Y al resolver tenemos 2x a la quinta. Para sacar W1 cambiamos la columna 1 por 0 y f de x. Y para W2 es la columna 2 por 0 y f de x. Y nos quedan menos 8x a la 8 y 8x a la sexta respectivamente. Las derivadas de 1 y u2 se obtienen dividiendo W1 entre W y W2 entre W. En la primera nos queda menos 4x cúbica y en la segunda división 4x. Ahora vamos a integrar menos 4x cúbica, nos queda menos x a la cuarta y la integral de 4x es 2x al cuadrado. Se forma la solución particular multiplicando u1 por y1 que es x al cuadrado y u2 por y2 que es x a la cuarta. Podemos reducir y nos queda x a la sexta. Entonces, la solución general de nuestra ecuación de Cauchy-Euler sería c1 por x al cuadrado más c2 por x a la cuarta más x a la sexta, que es el resultado en la solución particular. Y ahora es el momento de usar las condiciones iniciales hasta que encontramos la solución general. No las podemos reemplazar antes porque si las reemplazamos antes solo en la función complementaria, no serían la solución que estamos buscando, porque estamos buscando la solución de la no homogénea con estas condiciones iniciales. Y la solución de la no homogénea la hemos obtenido hasta apenas en este momento, cuando le agregamos x a la sexta. Entonces, como una es sobre la función y otra es sobre la primera derivada, ahora derivamos y nos queda 2c1x más 4c2x cúbica más 6 por x a la quinta. Y podemos usar la primera condición usando la solución general. La y vale 0, mientras que las x se tienen que reemplazar por 1/2. Y nos queda esta ecuación. Luego usamos la segunda condición. La primera derivada también vale 0. Aquí está. Y ahora las x se reemplazan también por 1/2. Y nos queda esta segunda ecuación. Al resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2, nos queda C1 igual a 1/16 y C2 igual a menos 1/2. Entonces, la solución que nos están pidiendo con las condiciones es y igual a 1/16 de x al cuadrado menos 1/2 de x a la cuarta más x a la sexta. Entonces, las condiciones hay que usarlas hasta sacar la solución general. Y salen correctamente las constantes. Y tenemos resuelta nuestra ecuación.